Bueno, muy buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es acerca de lo que es diálisis peritoneal, aspectos generales, aspectos básicos y aspectos que normalmente nosotros debemos de saber a nivel de lo que es Perú, en lo que es también local, en lo que es concerniente a lo que es tratamiento de diálisis peritoneal. Em, bueno, como se sabe, la situación de diálisis peritoneal acá en el Perú y a nivel de todo el mundo es una situación, se podría decir, económica, ¿no? Es un tratamiento muy económico, como les comenté la clase pasada, ¿no? Primer punto, porque requiere de de poco de inversión, aparte que también requiere de menos presencia hospitalaria y menos también personal, porque eso también lo puede realizar el mismo paciente o algún miembro de su familia. Aproximadamente se hizo un estudio en lo que es a nivel local, ¿no? Que es 49% de nefrólogos consideran que la diálisis peritoneal este, domiciliar es la mejor técnica de inicio para el tratamiento, ¿no? Ya que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como la diálisis peritoneal es económica, ¿no? No necesita muchos personal de salud, tampoco necesita muchos materiales, ¿no? Lo básico que necesita es la bolsa de cambio, la doble bolsa de cambio, los instrumentos que tiene que realizar cada paciente, lo que son normas de bioseguridad, porque a cada paciente o a cada persona que acompaña al paciente, ¿no? Es la que se va a encargar se podría decir, de hacer todo ese procedimiento para que el paciente se pueda dializar de esa manera, ¿no? Por lo tanto, no va a generar muchos costos a personal de salud y tampoco va a generar también pérdidas económicas, ¿no? A la entidad pública y a la entidad privada. Entre las contraindicaciones absolutas de la diálisis peritoneal, tenemos que en domicilio son muy escasas, ¿no? Ya que se ha demostrado que el 80% de los pacientes de prediálisis podrían optar por el inicio de la diálisis peritoneal en vez de la hemodiálisis. Sin embargo, esta práctica es muy distinta debido a que o sea, no es que sea difícil realizarla, sino que lo que es difícil es mantener la bioseguridad de esta práctica, ¿no? Porque si esta práctica no se realiza con las normas de bioseguridad adecuadas, con lo que tiene que ser respecto a lo que es limpieza de lavado de manos, curación del CBC, donde está puesto el catéter peritoneal, el paciente puede adquirir algún tipo de infección, ¿no? Y por ende llevarlo a la muerte. Como pueden observar acá, diálisis peritoneal tiene un escaso uso, ¿no? Porque mayormente la información del paciente, profesionales no lo ofertan, la gran mayoría de los pacientes tampoco quieren acceder a esto. No lo ofertan como les comenté, ¿no? La clase pasada, ¿no? No lo ofertan por el tema de que no es tan comercial, ¿no? Hay falta de familiaridad con la técnica, también la presentación de la modalidad de la diálisis peritoneal es muy diferente a la hemodiálisis. La formación, investigación y experiencia del médico también es escasa, ya que la gran mayoría de los médicos se especializan en lo que es hemodiálisis más que en diálisis peritoneal. Como les comenté, acá en el Perú, mayormente es la falta de recursos humanos, programas de capacitación, las visitas domiciliarias. Las limitaciones específicamente son la falta de seguimiento, porque si bien es cierto, al paciente se le puede indicar, se le puede al paciente preparar, ¿no? O capacitar para realizar este tipo de procedimientos, pero a la larga casi no hay mucho seguimiento de esto, ¿no? Porque la gran mayoría, como les comento, desiste de realizar este tipo de tratamiento. Ahora, esta alternativa de reemplazo es un procedimiento por el cual utilizamos de manera general, ¿no? La membrana, peritoneal como un filtro, ¿no? Y este filtro está, por dentro, conectado el CBC, o sea, un catéter peritoneal, un catéter de tubo largo, flexible, ¿no? De un material plástico que no va a causarle algún tipo de irritación al paciente. Por ende, se coloca ese catéter con la finalidad de que haya un intercambio
de entrada y de salida de líquido para poder así eliminar el líquido, el líquido que no sirve del cuerpo humano del paciente, junto con las toxinas que va a eliminar por medio de la membrana que vendría a ser el peritoneo, ¿no? Porque recuerden muy bien que el hemodiálisis con la diálisis peritoneal son casi parecidas. La única diferencia es que el hemodiálisis lo hace la máquina propia. En cambio, la diálisis peritoneal, el mismo paciente lo hace por medio de gravedad, ¿no? Este, y las dos tienen esa función, las dos tienen la función de eliminar líquidos, las dos tienen la función no solamente de eliminar líquidos, sino también de toxinas, ¿no? Como les comenté la clase pasada, ¿no? La selección, primer punto del paciente, ¿no? Seleccionar debidamente al paciente, ver su nivel de entendimiento, ver que esa persona tenga las capacidades de poder entender, de poder también, captar lo que uno le está explicando, también ver la motivación que tenga para su propio autocuidado, sus niveles de dependencia, si esa persona necesita de apoyo de alguien o ella puede autosola, ¿no? De esas cosas también se tiene que verse también que tenga esa persona un buen aseo personal, una higiene personal, condiciones de higiene también debe tener el lugar donde él vive, ¿no? Donde reside y también que tenga sobre todo apoyo emocional y apoyo familiar, ya que la gran mayoría de los pacientes de diálisis peritoneal necesitan tener ese tipo de ambiente con la finalidad de que puedan adquirir ellos también posibilidades de ayuda, porque si bien es cierto, ¿de qué sirve que ellos puedan realizarse el procedimiento si no tienen un apoyo, en este caso de su familia, ¿no? Cuando ellos llegan a tener el apoyo de la familia, es mucho más fácil que ellos realicen este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque al tener el apoyo de la familia, a ello se le va a facilitar más realizar este tipo de procedimientos. Y también a la larga evitará también de que posiblemente también se pueda infectar o adquirir un tipo de infección, ¿no? Del catéter, porque va a tener, como se dice, el apoyo de los familiares de poder, tener un ambiente limpio, un ambiente aséptico para que pueda realizar él su tratamiento y ese procedimiento. Como les comenté, ¿no? En las clases pasadas, las características de catéter es delgado, es flexible, no debe tener nada de fugas, no debe estar roto, debe de estar totalmente íntegro, tampoco debe de tener em, no debe, aparte de que no debe estar roto y debe de ser flexible, debe tener también sus herraduras, ¿no? Como puede observar acá, estos como redonditos, ya que en los cuales se van a fijar por dentro del peritoneo del paciente, con la finalidad de que esto de acá no haya algún tipo de fuga, ¿ya? También debe de haber, no debe de producir alteraciones en los órganos, por eso se dice que accesorio flexible, o sea, ese catéter flexible, largo y delgado, eh, tiene que no solamente acoplarse al tejido del paciente, sino también estar hecho de un material que no produzca algún tipo de irritación al paciente. ¿Ya? Ahora, la ventaja de la diálisis peritoneal es, como les dije, que es económica, mejora el mantenimiento mejora el mantenimiento, ¿no? De la función residual, ya que no hay tanto deterioro como en la hemodiálisis. En la hemodiálisis, si bien es cierto, es buena, ¿no? La terapia, nada dice que no, pero a la larga va a producir un desgaste más cardíaco al paciente y más aún porque, como les comento, ¿no? En lo que es la hemodiálisis siempre va a haber el empleo de la fuerza, ¿no? De presión negativa y positiva. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar conectado a una máquina y en esa máquina va a tener una impulsación que es la velocidad de la bomba o el famoso QD, ¿no? Si bien es cierto, una terapia de hemodiálisis para que pueda ser una terapia efectiva, ¿no? Como se dice en términos generales, tiene que tener un flujo mayor de 350 en lo que es hemodiálisis, ¿no? ¿Qué se quiere decir el flujo? Quiere decir la fuerza en la cual la bomba va a girar para poder bombear la sangre
y que haya un intercambio, ¿no? De entrada y de salida de la sangre para que haya la eliminación de líquidos y también de toxinas del paciente. Entonces, al haber una mayor cantidad de fuerza que ejerce la bomba, el corazón del paciente va a hacer lo mismo. Mientras mayor fuerza tiene la bomba en bombear la máquina, la sangre, mayor ejercicio va a tener que realizar el corazón. Entonces, por eso se dice que la hemodiálisis no es un buen mantenimiento porque va a ejercer mucha fuerza el corazón y muchas veces hay pacientitos que tienen este cardio, las cardiopatías, bueno, las famosas cardiopatías, las famosas cardiomegalias, ¿no? Entonces en la diálisis peritoneal no ocurre eso, porque no hay ¿cómo se dice? Un ejercicio abrupto del músculo cardíaco. Hay también mayor supervivencia, eso también es cierto, ¿no? También permite una adecuación para la diálisis en caso el paciente ya no desea realizarse diálisis peritoneal. También disminuye los requerimientos de factores estimuladores de la eritropoyetina también. A largo plazo también la supervivencia en lo que es diálisis peritoneal es más alta que la diálisis, que la hemodiálisis, ¿no? Por los mismos factores como les comenté, ¿no? Y además también hay estudios que demuestran eso, que normalmente lo que siempre el nefrólogo sugiere es que ingrese la persona a diálisis peritoneal antes que la hemodiálisis. También se sabe que la diálisis peritoneal es la técnica, como se puede decir, óptima para lo que son jóvenes. Los jóvenes mayormente son los que optan por ese tratamiento. Aparte también la disponibilidad también domiciliaria tiene que también jugar un papel muy importante, ya que eso conlleva a un cambio también de la vida, ¿no? De también la vida cotidiana, el ritmo de vida de cada persona. Este, y también es óptimo para las personas que trabajan, ¿no? Que tienen horas de bastante trabajo y casi no disponen de mucho tiempo para poderse dializar. Mm, Como les comenté, mejora el funcionamiento, ¿no? De lo que es de lo que es la función residual. ¿Por qué? Porque hay un mayor aumento de la supervivencia del paciente, la técnica también y la calidad de vida. En lo que es la calidad de vida, como les comento, no los instrumentos empleados no requieren, no son específicos con lo que es la hemodiálisis, como les dije, no, la hemodiálisis es un procedimiento invasivo, ¿no? Que muchas veces genera, como se dice, algún tipo de malestar indirecto, ¿no? Si bien es cierto, la hemodiálisis, tanto con la diálisis peritoneal, los dos tienen la finalidad de eliminar líquidos y de eliminar toxinas, pero la diferencia es que la diálisis peritoneal no ejerce una mayor fuerza en lo que es el músculo cardíaco, en lo que es sistema nervioso, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes de hemodiálisis que no solamente eliminan endotoxinas, eliminan también urea, creatinina, sino también la gran mayoría se vuelven anémicos. ¿Por qué? Porque por cada sistema que uno dializa, a la hora que retorna la sangre, siempre va a quedar un poco de sangre, porque aproximadamente el sistema normalmente recircula aproximadamente una unidad de sangre. Entonces, saquen su cuenta de una unidad de sangre que esté bombeando una máquina de hemodiálisis a la hora que se le retorna al paciente. Entonces, no se va a retornar siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar un poco de sangre en el filtro, en las líneas, y por más que uno le pueda retornar la sangre al paciente con cloruro y todas esas cosas, siempre hay esa posibilidad de que pueda quedar un poco. Entonces, por esa razón, los pacientes de hemodiálisis se vuelven la gran mayoría anémicos, a diferencia de la diálisis peritoneal. El desarrollo del programa, como les dije, es informar el tratamiento del paciente. Primeramente, utilizar materiales, ¿no? Audiovisuales, materiales también, virtuales, ¿no? Con la finalidad de generar conciencia, brindar información al paciente y sobre todo también, educarlos a ellos para que tengan, una noción del tratamiento que van a realizar y también de lo que van a tener que encaminar día a día durante el tratamiento.
Aparte, ¿qué es el cuidado, no? ¿Qué cuido? ¿Qué es lo que uno cuida al paciente en diálisis, no? Son tres puntos. Se le cuida de la muerte cardiovascular, de las infecciones y del síndrome metabólico y paciente diabético. En lo que es la muerte cardiovascular, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros cuidamos? Disminuir el daño del catéter, ¿no? Disminuir el daño del CVC, adherencia a los medicamentos, controlar el volumen, el peso, sobre todo el consumo de la sal. Ustedes saben que la sal al paciente con hemodiálisis también malogra, también no contribuye muchas veces a lo que es el tratamiento de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, porque la sal, si bien es cierto, tiene sodio y el sodio a la larga genera desgastes al riñón. Entonces, por esa razón, no se sugiere el consumo de sal al paciente. O sea, si bien es cierto, no se le va a prohibir de la noche a la mañana que saquen de su dieta la sal, pero en pocas cantidades. También el preservar también la fuerza del residual, ¿no? De la ultrafiltración, la tasa de mortalidad, evitar también los edemas. De las infecciones, ¿por qué? Va a haber un manejo de accesos para diálisis. ¿Por qué? Porque si un paciente es sometido a la terapia de diálisis peritoneal, va a preservar este tipo de accesos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque va a poder utilizar ya sea fístula o catéter subclavio o femoral, ¿no? Porque va a tener disponible esas zonas para que se le pueda realizar este tipo de tratamiento, ¿no? Si en caso ya desistiera de la diálisis peritoneal. También va a favorecer a la medición de la tasa de infección, porque no va a haber mucha infección, como les comento, a diferencia de de la hemodiálisis. Va a conocer los gérmenes causales, mayormente de las infecciones que pueda tener en algún momento. Y también va a reconocer lo que es el lavado de manos, el secado correcto y los tiempos adecuados en los cuales debe de realizarse el lavado de manos. El síndrome metabólico y paciente diabético, lo que vamos a cuidar qué cosa es la temperatura, en la glucosa, la frecuencia cardíaca, el manejo de la insulina y de los carbohidratos. Ahora, cuidados del orificio de salida del postoperado inmediato, del catéter peritoneal. Primero se tienen que curar, se tiene que hacer la curación oclusiva con fijación del catéter, como pueden observar acá, ¿no? Aparte de eso, se tiene que mantener seca esa herida para evitar la proliferación de microorganismos. Debe haber un reposo absoluto. El paciente no debe de ejercer algún tipo de presión o fuerza y cambiar la curación siempre. Ahora, la seguridad en el cambio de la bolsa es entrenar al paciente sobre los puntos críticos de riesgo y no fomentar procesos inseguros. Tiene que haber una ausencia de riesgos. Miren, el orificio de inserción del catéter peritoneal así tiene, si ustedes lo ven así que está cochino, necesita que le realicen una curación. Quiere decir que este catéter está drenando secreción y una secreción amarilla cerosa, como pueden observar. Y el orificio de inserción del catéter nunca se debe de ver, al menos en el de diálisis peritoneal debe estar metido por dentro. Todo ese redondito que ustedes ven no debe de exponerse al exterior, sino debe de estar por dentro. Como les comenté la clase pasada, ¿no? La clasificación de los orificios, ¿no? Los orificios, como les dije, de inserción, ¿no? Que tenemos que reconocer cuál es el orificio de inserción, que es el adecuado y cuál es el que no es el adecuado, lo que tiene que hacer o no tiene que hacerse cuando es un catéter que está drenando algún tipo de secreción, ya sea amarilla cerosa, amarilla verdosa o el punto de inserción rojito, ¿no? Como ustedes pueden ver, cuando estén ese tipo de características de algún tipo de orificio de lo que es del catéter de diálisis peritoneal, se tiene que realizar una curación y un seguimiento del proceso, cómo va avanzando el orificio de inserción, con la finalidad de observar y ver si es que la infección ha pasado o sigue permanente y indicarle exclusivamente al médico para que el médico realice un tratamiento, ¿no? Al paciente o de repente ver la posibilidad de repente de retirar ese catéter para evitar algún tipo de infección generalizada al paciente, ¿no? O una septicemia.
Como les comenté, ¿no? Esos son los cuidados. Mire, como les comento, el catéter, ese redondito tiene que estar por dentro, no puede exponerse. Igualmente acá tiene que verse el orificio, la fijación también, no puede estar jalando, siempre hay que darle un pequeño de espacio para que no tire el cuerpo del catéter. Los programas de entrenamiento, como les comenté, ¿no? Y la recapacitación del paciente es que la enfermera exclusivamente tiene que tener ese tipo de empoderamiento, es la que se va a encargar de dar las pruebas de alto nivel, con las cuales ella va a tener que guiar al paciente, educar al paciente, de darle una noción de cómo, dónde y cuándo y quién debe de realizar este tipo de procedimientos con la finalidad de que el paciente pueda entender y vea la importancia del tratamiento. El cuidado del sitio de salida es que como primer punto uno tiene que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si este catéter se infecta, lo primero que se va a infectar es con Salmonella aeruginosa y Pseudomonas aeruginosa. Ya con Staphylococcus aureus también se puede infectar ese catéter. Entonces, esos microorganismos son bien agresivos, ¿ya? Y tienen que ser tratados agresivamente con tratamientos y con medicamentos fuertes. ¿Por qué? Porque a la larga estos microorganismos van a causar peritonitis al paciente, porque ustedes recuerden que en el peritoneo se encuentra alojado ese catéter. Entonces, si nosotros no actuamos de manera rápida para poder contrarrestar ese tipo de infección, el paciente se puede morir porque hace una peritonitis y simple y sencillamente el peritoneo se llena de gérmenes, en palabras, ¿no? Sencillas se podría decir, se pudre por dentro, se llena de pus. Adiós paciente, y eso lo va a llevar exclusivamente a la muerte. Ahora, las recomendaciones que hay, ¿no? Sobre la infección del catéter, relacionadas al catéter, es que lo primero que se tiene que recomendar es que el sitio de salida se debe de limpiar por lo menos 2 veces por semana, ¿ya? O cada vez que el paciente se ducha y lo humedezca. Recomendamos también que el sitio de salida se limpie diariamente durante la infección, siempre y cuando tenga secreción amarilla cerosa o lo vea ¿cómo se llama? Que la gasita en la cual se le coloca al catéter para cubrir manche. Siempre se recomienda ese tipo de curación. Pero si en caso el orificio está seco y no hay rastros de ninguna secreción, se puede curar, como bien dice acá, 2 veces por semana. Ahora, ¿por qué se recomienda curar 2 veces por semana siempre y cuando no haya secreciones? Porque las medidas de cuidado del orificio de inserción es que tenemos que tener una higiene, ¿no? Meticulosamente de las manos, con la finalidad de evitar que haya una infección del catéter, porque lo que nosotros menos queremos es que este catéter se infecte, porque si se infecta, malogra todo el tratamiento del paciente, toda la disposición del paciente para poderse dializar, ¿no? Y a la larga va a generar también este estrés al paciente, porque aparte de que ha perdido su tiempo en venir a capacitarse para el tratamiento, de nada ha servido su constancia si al final no ha aplicado una adecuada asepsia del orificio de inserción para evitar este tipo de, de infección, ¿no? Del catéter. Por lo mismo, también se recomienda que no se debe estar manipulando mucho el catéter, siempre y cuando no, obviamente, lo mojes, ¿no? O veas secreción en él. Pues ahí sí tienes que estarlo limpiando, no a cada rato, pero sí 3 veces al día, aunque sea, ¿no? O 2 veces al día. Y sobre todo también la inmovilización del catéter. El catéter tiene que estar inmóvil. Si, por ejemplo, uno lo fija en un lado, ya no tiene por qué estarlo desfijando o colocando en otro lado, no. Al menos que ya te vengas a dializar y una vez que ya te estás dializando peritonealmente, ahí sí, ¿no? Pero mientras tanto, no, tiene que quedarse tal cual. Así como lo dejas fijado, sí debe de quedarse. Como pueden observar la inserción del catéter, ¿no? Por el peritoneo. Ahí está, ve. Es el catéter, es el tubo delgado flexible que ingresa, ¿no? A través de un orificio
al peritoneo. La implantación, las complicaciones que puede haber en lo que es la implantación del catéter venoso central, no, del catéter de diálisis peritoneal, es que primero puede haber una hemorragia porque puede haber la ruptura de una arteria o de una vena. También puede haber una perforación vesical porque puedes también perforar riñones, hígado y infecciones también, porque si no hay una adecuada asepsia a la hora de realizar dicho procedimiento, ¿no? Va a haber una contaminación generalizada al paciente y obviamente es triste porque cuando realizan una operación sin las medidas asépticas correspondientes, el paciente sí o sí va a tener como respuesta, después de la intervención quirúrgica, temperaturas elevadísimas. Y eso es una respuesta a la infección que el paciente está realizando porque la cirugía no ha sido realizada de una manera aséptica. Miren, las complicaciones en lo que es también la perforación de la vejiga, porque también puedes perforar vejiga, ya, mire, el drenaje obviamente va a ser transparente, pero la orina se va a volver una orina colúrica o hematúrica. Mayormente porque como hay una ruptura, una perforación, lo que va a causar es la ruptura o la destrucción de vasos sanguíneos y por ende va a haber ese sangrado y se va a ver reflejado por medio de la orina que el paciente va a estar eliminando, porque la gran mayoría de los pacientes que van a estar en el tratamiento de diálisis peritoneal son pacientes que no van a perder la función renal por si acaso totalmente. La gran mayoría de ellos todavía va a seguir orinando. El hecho de que ellos se dialicen de manera peritoneal no significa que van a perder la función renal. Claro que también hay algunos que no tienen la función renal, que ya no orinan, pero la gran mayoría, en su totalidad, todavía orinan. En lo que hace hemodiálisis, sí hay algunos que ya no orinan, que solamente se dializan y ya no pueden orinar, pero que también hay algunos que sí todavía siguen orinando, ¿no? Pero eso ya conforme el cuerpo vaya adaptando al daño renal, ¿no? Y como también la respuesta que éste da ante este tipo de enfermedad. Como les comento, ¿no? Ahí están las complicaciones, miren, de la contaminación del catéter, ¿ve? Cómo se hace, miren, ve. Miren cómo se hace, cómo se torna la piel, ve. La secreción que hay, ve. Ya en lo que es la intervención de enfermerías, en lo que es en el, en el inicio, en la fase de la inserción del catéter, es el pre, el operatorio y el postoperatorio. En el entrenamiento, ahí va a ir la capacitación y el entrenamiento del paciente, en lo que es el tratamiento, verificar cómo se sigue el tratamiento, ¿no? Y lo que es el seguimiento, ir de manera, visitas domiciliarias para ver cómo va, ¿no? Cómo está adecuándose al tipo de tratamiento que está realizando, ¿no? En la fase selectoria, como les dije, que la enfermera va a orientar al paciente y va a verificar si este paciente es un paciente adecuado para recibir este tipo de tratamiento, ¿no? También para ver si es candidato o no para este tipo de tratamiento, ya que la gran mayoría puede decir sí, 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 pero a la hora de la hora, viendo las condiciones, viendo en dónde vive, ¿no? La familia que lo cuida, la gran mayoría no puede seguir este tipo de tratamiento. Explicar también las ventajas y desventajas que tiene este tratamiento para que así pueda entender también la importancia de hacer bien las cosas, de evitar cualquier tipo de dificultad, ¿no? Sobre todo también contar también con el registro de una actividad desarrollada, en este caso, por ejemplo, registrar que se le dio la charla de cómo debe de realizarse el lavado de manos antes de realizar su diálisis peritoneal, ¿no? Entre otros. Lo que son las observaciones, verificar siempre, realizar la entrevista en un ambiente privado, que el paciente exponga sus dudas, algún tipo de dificultad que de repente pueda adquirir durante el tratamiento, ¿no? Exigir al paciente una respuesta también inmediata, ¿no? Para poder ver si es que desea o no desea realizarse este tipo de tratamiento. En la fase selectiva, como les comento, no evaluar, ¿no? La enfermera ahí evalúa, ¿no? Presenta al paciente, se presenta ahí al paciente, informa su cargo, informa el proceso que se le va a realizar,
Realiza también la evaluación selectiva del paciente, tanto como el familiar, y registra también los datos relevantes que puedan ayudar para su recolección de datos, ¿no? Identificar también las necesidades del paciente y realizar el examen físico correspondiente. Ya también preguntar sobre las expectativas de la terapia, ¿no? Ver cuáles son sus expectativas, qué es lo que él verdaderamente espera, ¿no? Más adelante con el tratamiento, si tiene la motivación para poderlo realizar, ¿no? También formular diagnósticos de enfermería, emitir la opinión de la acerca de la conducta, ¿no? Del paciente para verificar si es aceptable o no es aceptable que realice esta terapia de diálisis peritoneal, ¿no? Y también si el resultado, la evaluación selecta, si es exacto o no exacto, con limitaciones o sin limitaciones, ¿no? También coordinar la visita domiciliaria selectiva y ver, ¿no? Si el resultado de la evaluación selectiva es adecuada o no es adecuada, porque puede ser que el paciente tenga la motivación, pero a la hora de realizar la visita domiciliaria, vemos que en las condiciones que vive el paciente no serían unas condiciones aceptables para que se pueda realizar este tipo de tratamiento. Y sobre todo también siempre uno tiene que elaborar un informe, ¿no? Un informe en el cual tiene que poner toda la información, cómo encuentra la casa del paciente, cómo lo encuentra el paciente, qué ventajas y desventajas encuentra, la situación que el paciente presenta, etcétera, etcétera. En la selectiva, como le dije, la visita domiciliaria, la enfermera va a educar, va a ver al paciente, va a saludar cordialmente al paciente, va a solicitar el permiso para ingresar a la vivienda, va a explicar el propósito de la visita en la cual está realizando con los familiares, ¿no? Para explicar el procedimiento que van a realizar con el paciente, sus pros y sus contras. Solicitar también que muestren los ambientes de la casa para que ella también pueda observar si los ambientes son ambientes adecuados, que tengan ventilación, que tengan iluminación, paredes y techos. También hacer énfasis en los servicios higiénicos y observar también las características de cómo el paciente se lava las manos, la higiene que el paciente presenta, la iluminación, ¿no? Identificar también el ambiente, ¿no? De recambio, donde va a almacenar los materiales que va a utilizar para su diálisis peritoneal, que por ende tiene que ser un ambiente limpio, fresco y con ventilación para evitar la proliferación de microorganismos, ¿no? Y que obviamente no ingresen muchas personas, sino solamente una persona que es el cuidador o la persona que va a realizar el tratamiento de diálisis peritoneal, ¿no? Igualmente, sugerir el acondicionamiento necesario si en caso no lo tuviera, darle una oportunidad, ¿no? Porque, o sea, siempre en la visita domiciliaria no es no es que realiza una visita domiciliaria una vez y ya. Si encuentra todo mal, ya no, ya fue, ya el paciente ya no es apto para la diálisis peritoneal, no. Son aproximadamente 3 visitas, si es que no me equivoco. La primera visita es la visita que hace, ¿no? La enfermera en la cual se presenta, les da la información, les da los puntos de vista, etcétera, etcétera, y le da los alcances que debe de tener el paciente para condicionar el lugar en el cual se va a realizar su tratamiento, dónde va a conservar los materiales, los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. A la segunda visita, ya la enfermera debe de ver y evaluar el ambiente, porque sobreentiende que cuando llegas, obviamente no, como es algo nuevo, la gran mayoría de personas no, de repente no van a tener toda la información adecuada, pero en la primera visita es la visita en la cual se le va a orientar de la gran mayoría, aproximadamente el 90% de que debe de saber cómo debe de estar el paciente en lo que es diálisis peritoneal, condicionar un ambiente adecuado, darle todas las pautas que debe de realizar para que en la segunda visita que el personal de enfermería realice, encuentre todo lo que le dijo en la primera visita. De no encontrarlo, le da otro chance, ¿ya? O si le encuentra, le dice de repente, ¿no? Ya está bien, todo este ambiente está bien, pero ¿qué tal? ¿Qué te parece si mejor estos insumos lo colocas en este lugar? Y cosas así. O pones este tipo de toalla o este tipo de jabón. Para que en la tercera visita, que el personal de salud de enfermería realice, encuentre todo tal cual como le dijo. Si en la primera visita, la gran mayoría se podría decir está perdonado, ¿no? Porque obviamente
no conoce, pues, ¿no? Pero en la segunda visita, si no encuentra bien, la enfermera le da la tercera visita, que es la penúltima, y hay una última que es la cuarta. Si en la cuarta visita encuentra tal cual, ya no, ya. Definitivamente, ese paciente lo sacan, ¿no? De la posible lista de diálisis peritoneal para que mejor ingrese el tratamiento de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque lo que menos uno quiere es que el paciente se vaya a infectar, porque a la larga se va a infectar sí o sí si es que no cumple con las medidas asépticas correspondientes. ¿Por qué? Porque una infección con diálisis peritoneal es una infección más, pero más letal que la infección de hemodiálisis o los pacientes que tienen catéter venoso central y se dializan. Ya lo que es la intervención de enfermería después de la fase quirúrgica, bueno, acá la enfermera tiene que y ver el tipo de procedimiento que le realizó el paciente, ¿no? Brindarle confort al paciente, descubrir la zona en la cual ha sido el paciente operado para verificar los apósitos que estén limpios y secos, ¿no? Y si en caso está con, ¿cómo se llama? Con secreción, curar, pues, ¿no? Evitar también manipulaciones del dispositivo y también brindar una dieta adecuada, ¿no? Fijar el punto de referencia si en caso el paciente está flojo el catéter, ¿no? Y también tiene que haber también aparte de eso, una coordinación, ¿no? Con el personal de limpieza para verificar la sala que esté limpia, porque siempre es bueno que el ambiente en el cual esté el pacientito debe estar limpio para evitar también que se pueda contaminar. Disponer el material quirúrgico también adecuado, las soluciones desinfectantes en el coche de curación, en el coche de paro también tener todo a la mano, porque no podemos ver y de repente pueda pasar algún tipo de emergencia, ¿no? Porque las primeras 72 horas son cruciales para el paciente. Y controlar las funciones vitales, como les comento, ¿no? Y colocar obviamente el paciente en una vía periférica con la finalidad de hidratarlo y también de verificar sus funciones vitales, cosa que si el paciente presenta algún tipo de signos vitales que no sean constantes o que esté alterado, el médico va a poder actuar por medio de esa vía, administrar algún tipo de medicamento o algún tratamiento que él indique, ¿no? Y así como les comento, ¿no? Lo que es también la fase quirúrgica aquí ya lo hace lo que es el centro quirúrgico, ya en sala de operaciones, ya el paciente se encuentra, ¿no? Se le resecciona con su historia clínica, con todo lo que concerniente a lo que es el paciente, sus electrodos, sus signos vitales. También se debe de verificar que todo el equipamiento que vamos a utilizar esté totalmente, ¿cómo se podría decir? En total funcionabilidad, ¿no? Para evitar algún tipo de contratiempo durante la intervención quirúrgica. Y también siempre se prioriza monitorizar los signos vitales, siempre, 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 porque eso es lo que nos va a alarmar o nos va a dar, como se podría decir, una noción de ver cómo está el paciente, porque muchas veces nosotros al paciente lo podemos ver aparentemente estable, pero no sabemos que el paciente obviamente te puede estar hablando, pero después de repente ahí nada más te volteas o pasa 10 minutos de que el paciente ingresa conversando contigo, cuando después pasa 10 minutos o 20 minutos y el paciente ya está en paro. Entonces, esos signos vitales a nosotros nos va a ayudar a poder nosotros detectar algún tipo de anomalía que tenga el paciente, ¿no? Y poder actuar y salvar su vida. Ya cuando se está realizando ya la, ¿cómo se llama? Se ha colocado el catéter, lo primero que uno debe de hacer es controlar signos vitales y sobre todo la presión. ¿Por qué? Porque cuando un paciente se le inserta el catéter peritoneal va a sentir dolor. Y ustedes saben que el medicamento que normalmente utilizan después de una operación quirúrgica para el dolor es el metamizol. Muy raras veces el tramadol, ¿ya? Pero mayormente es el metamizol, porque el metamizol, una, porque es más comercial, dos, porque el metamizol actúa o sea, no es que actúe más rápido que el tramador, porque al final los dos tienen el mismo mecanismo de acción, ¿no? Y los dos tienen el mismo fin, que es calmar el dolor, ¿no? Sino que el metamizol, como les digo, es más comercial y es más barato, a diferencia del tramador, ¿no? Este, y el metamizol lo venden también sin prescripción médica, a diferencia del tramador, ¿no?
Entonces, por esa razón siempre se le coloca el metamizol. Y ustedes saben que el metamizol, su primera reacción adversa, ¿cuál es hipotensión, ¿no? Produce hipotensión. Entonces, siempre antes de colocar cualquier tipo de medicamento que el paciente sienta dolor, se le debe de tomar presión para ver cómo es esa presión, porque si está con la presión por los suelos, no es recomendable colocarle este metamizol, ni tampoco tramador, sí, mayormente se le coloca subcutáneo, pero se le coloca el de 50 y y así, para evitar algún tipo de contraindicación o algún tipo de respuesta no favorable. También tenemos que verificar la permeabilidad del catéter. Ya con solución salina, también debemos de verificar que el paciente haya comprendido las indicaciones del médico, porque si bien es cierto, después de la operación el médico se encarga de educar al paciente, los cuidados que debe tener de su catéter. Aparte de eso, también el paciente tiene que estar en coordinación con su familiar para que puedan establecer las fechas en las cuales les van a capacitar para realizar este tipo de tratamiento, pues, ¿no? Y también educar al paciente y al familiar sobre la curación de su catéter, ¿no? Siempre la enfermera es la que se va a encargar de capacitar al paciente y también capacitarlo al, ¿cómo se llama? Al familiar de para que tenga conciencia y tenga una noción de cómo se debe de realizar dicha curación. Aparte de eso, también en la fase educativa del entrenamiento se debe de planificar que el entrenamiento esté adecuado a las necesidades educativas del paciente o el cuidador, que el paciente y el cuidador tenga estas características de poder captar la información bien, que entienda el lenguaje, que entienda también todo lo que puede conllevar a una mala praxis del tratamiento, ¿no? Establecer también objetivos específicos para que el aprendizaje sea más valorativo de parte de ellos y diseñar también una metodología de enseñanza, una enseñanza que sea una enseñanza fácil, adecuada, que tenga un lenguaje sencillo que puedan ellos entender para poder realizar un buen tratamiento y un buen cuidado del catéter. Se tiene también, como les comento, ¿no? Enseñarle, ¿no? Enseñarle como primer punto el lavado de manos. Tenemos que entregarle un manual también acerca de cómo se debe de realizar este procedimiento. Entregar al paciente, ¿no? Y al cuidador también una relación de los implementos necesarios que debe de tener para el cambio de la bolsa de diálisis peritoneal. Los accesorios también como pinzas, organizador, mandiles descartables. No, siempre se prefiere mandiles descartables, el canguro para colocarlo ahí, el catéter y no se puede estar moviendo. Evaluar también, evaluar lo aprendido después que ya se les educó, se le tiene que preguntar, evaluar al paciente para ver si ha captado ¿cómo se llama? Toda la capacitación que se le ha realizado, con la finalidad de que a la larga, si en caso haya una falla, ¿no? Que ellos sean o tengan la conciencia de que se les estuvo explicando, pero por ende de repente no pudieron entender y se les puede realizar otro tipo de retroalimentación para que puedan llegar a entender bien lo que es concerniente al tratamiento de diálisis peritoneal. También citar al paciente para el inicio de la terapia de diálisis peritoneal. Solicitar también la firma de el consentimiento informado tiene que firmar el paciente para poder realizar esa terapia. Igualmente, para poderlo al paciente operar, también se debe tener la firma de él o la firma de su apoderado o de algún familiar que esté de acuerdo o que viva con él directamente para que se le pueda realizar el procedimiento. Desarrollar una metodología sencilla de lo general a lo particular, no más aproximadamente de 2 horas, porque también tenemos que ser conscientes que la gran mayoría de los pacientes se aburren.
Se aburren, ¿por qué? Porque estar sentado, ¿no? Escuchando, capacitarlo, ¿no? En cosas que de repente para ellos es algo nuevo, genera, primer punto, incertidumbre, dos, desconocimiento, y tres, tampoco les da la importancia y por ende también suele ser muy aburrido que ellos estén más de 2 horas sentados ahí escuchándole cómo le estamos capacitando, ¿no? Por eso siempre se pide que en las capacitaciones que demos al, ¿cómo se llama? Al paciente y tanto también al cuidador, se podría decir de una manera sencilla, es que no sobrepase de las 2 horas para que no se aburran, porque la gran mayoría, como les digo, se aburren, ya se cansan, ¿no? Entonces, por esa razón, y sobre todo también la capacitación debe de ser dinámica, participativa, para que tanto los pacientes como el cuidador participen, ¿no? Y se pueda dar la, mm, la enseñanza de una manera más didáctica, ¿no? Y el aprendizaje sea más fácil de hacerlo, ¿no? Y sobre todo captar el objetivo que es evitar la infección del catéter, ¿no? Y sobre todo el principal motivo es preservar, ¿no? La calidad del catéter evitando que se infecte. También se recomienda que el reentrenamiento después de haber culminado, ¿no? Y el paciente ya tiene, como se puede decir, el pase libre para que se realice este tipo de tratamiento. Ya después que ha pasado varios meses, aproximadamente 6 meses, se recomienda que se haga una retroalimentación nuevamente, ¿no? De la enfermera, sin caso hubiera paciente tenido algún tipo de infección del catéter, ¿no? Y siempre se pide que se le debe al paciente ¿cómo se llama? De retroalimentar, porque ustedes saben que a veces la mente es muy frágil, ¿no? Y puede hacer que se nos olvide algunas cosas y es bueno siempre que ¿cómo se llama? Que se retroalimente el paciente y el familiar para que tengan una noción y puedan también aplicar de una manera correcta todo lo que se ha aprendido. En lo que es la fase de seguimiento, como les comento, la enfermera aquí es la primerita que va, este, ¿cómo se dice? Va a actuar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque es la que se va a encargar de hacer todo el seguimiento al paciente. Llamarlo, ir a visitarlo, reunirse con el médico y darle los resultados, ¿no? Al médico del cómo está yendo la evolución del paciente. Obviamente también el paciente va a tener también la enfermera, aparte de que se va a reunir con el paciente, también va a recibir algunos resultados, ¿no? De sus análisis de laboratorio, porque cada paciente, por cada mes se le realiza un análisis de laboratorio para ver cómo están sus niveles de hemoglobina, de urea, de creatinina, em, de sodio y de potasio, para ver qué tan efectivo también está siendo la diálisis peritoneal o de repente necesita la terapia de hemodiálisis, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. También tiene que llamar al paciente para quedar un día en el cual ella va a ir a visitarlo y que el paciente también se encuentre en casa para que así la visita sea una visita beneficiaria, ¿no? Ya que tiene que estar ambas partes, ¿no? Para poder explicar cómo va, ¿no? Qué es lo que verdaderamente está pasando o cómo se está sintiendo en la terapia de hemodiálisis o qué necesita, ¿no? O cuál ha sido su dificultad durante todo este proceso. Obviamente también se tiene que controlar el peso. Cada paciente de hemodiálisis o diálisis peritoneal, lo primero que va a tener el paciente o va a originar, como les comento, es como primer punto, edema, ¿no? El paciente va a originar edema porque va a haber una acumulación de líquidos. Ahora, hay muchos pacientes que hacen retención de líquido. Como primer punto, siempre se evidencia en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque normalmente todas las personas siempre paramos caminando. Entonces, hay personas que a veces, muy aparte de que caminan mucho, paran mucho tiempo paradas. O sea, tienen horas paradas, aproximadamente como 3 horas, 4 horas, 6 horas, hasta 10 horas parado trabajando, ¿no?
a la justa se sienta. Entonces, aunque no lo crean, eso también genera edema. ¿Por qué? Porque no hay un retorno adecuado de la sangre. Y también, obviamente, hay edemas también las personas que sufren también de varices, ¿no? Personas que tienen una mala circulación, ¿no? Entonces, a los pacientes de hemodiálisis normalmente siempre se les presenta edema porque ellos tienen una acumulación de líquidos. Y esa acumulación de líquidos se ve reflejado en los miembros inferiores, más que en los superiores. Como les digo, por el tema de que ellos, la gran mayoría, trabaja para haciendo todas sus actividades, sus cosas, su vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ende, tienden a tener eso. Entonces, uno tiene que valorar siempre eso. ¿Por qué? Porque si yo veo un paciente que tiene edema, obviamente que me quiere dar a entender que el paciente está reteniéndome líquido. Entonces, por ende, si mi paciente está que retiene líquido, yo tengo que eliminar y sacarle más líquido, porque sobreentiende que cuando viene su terapia, ¿no? Y sobreentiende que ya sacó su peso seco, su peso que está pesando. Supongamos que haya pesado 60 y su peso seco es 55,50. Quiere decir que solamente el paciente ha traído medio kilo, pero yo le evalúo a mi paciente, ¿no? Y lo veo que sus pies están hinchados, ¿no? Entonces, obviamente no le voy a sacar medio litro, le voy a sacar un poco más. De repente le puedo sacar 1 litro, le puedo sacar 1,5 litros, hasta 2 litros, dependiendo cómo el paciente tolere la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque si un paciente tú lo ves con edema y le sacas solamente lo que has traído, no estás generando que el paciente mejore, sino más al contrario, que el paciente se siga sobrecargando, porque solamente le estás sacando lo que has traído, pero no estás sacando lo que de repente tiene por dentro acumulado. Porque si bien es cierto, hay pacientes que pueden traer mucho líquido, una, porque no se cuidan, siempre ponen el pretexto de que, ay, hace mucho calor, tengo mucha sed, o dos, no orinan, o tres también, porque están que comen mucho, no, o no tienen apetito también. A veces hay personas que no tienen apetito y a pesar de eso traen poco líquido, ¿no? Pero están edematizados. Entonces, siempre se le pregunta al paciente, ¿no? Y hay pacientes que, por ejemplo, cuando acumulan líquido, no solamente se acumula en los miembros inferiores, sino también en los pulmones, en el abdomen. Y lo que uno menos quiere es que el líquido se acumule en los pulmones, porque cuando el paciente de hemodiálisis tiene acumulación de líquido en los pulmones, es muy triste porque se le tiene que drenar, hacerle su drenaje pleural. Entonces no es algo tampoco bonito porque a la final le genera al paciente dolor, pues, ¿no? Pero a la larga también si no se le saca ese líquido acumulado en los pulmones, el paciente no va a poder respirar y se puede morir también, ¿no? Porque obviamente va a necesitar oxígeno y va a necesitar que lo esté monitorizando, ¿no? Entonces tampoco es algo tan factible, ¿no? Que digamos, ¿no? Y así, ¿no? Ahora también se dice que el paciente también se le tiene que tomar su presión arterial, sus signos vitales, preguntarle, ¿no? Realizarle por medio de una entrevista, hablar con él y hacer una valoración, ¿no? Cómo está llegando o qué ha pasado, por qué está con retención de líquido, por qué está dematizado, ¿no? O de repente ha tenido un golpe, una caída también, ¿no? No se sabe de repente, por esa razón también se puede haber hinchado su pie, ¿no? Sus piernas, ¿no? Y también verificar el estado de hidratación con el signo de pliegue, ¿no? Para poder ver cómo está esa hidratación del paciente. Ahora, el paciente tiene que tener sí o sí un cuaderno en el cual registre todo. Registre su peso de inicio y su peso de finalización. Y también que ahí en ese cuaderno también esté escrito su signos vitales, frecuencia respiratoria, la cardíaca y la presión arterial con su saturación de oxígeno. Siempre se les pide a todo paciente, ya sea en diálisis peritoneal como en hemodiálisis, pero la gran mayoría no lo llevan. Son muy pocos los pacientitos que tienen su cuadernito, que lo llevan y te lo dan para que tú ahí pongas sus signos vitales y todas esas cosas. Pero la gran mayoría no lo hace. Ya, pero eso también es un buen punto que deben de recalcarlo a sus pacientes de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, para que lo tengan en cuenta. También revisar el cuaderno de registro
y verificar que el cumplimiento de los horarios de la diálisis peritoneal se estén realizando de acuerdo al cambio de la bolsa, ¿no? Tiene que ser el horario tiene que ser un horario que sea establecido y que se cumpla sí o sí en el horario que se esté indicando, porque si no se realiza en el horario que se está indicando, puede haber algún tipo de cambio y eso también le puede afectar al paciente. Por esa razón siempre se recomienda que se apunte en un cuaderno, ¿no? O en una hojita los cambios de las bolsas que se está realizando, porque es cada hora, ¿ya? Y también verificar también la concentración de los materiales, del volumen de las soluciones de diálisis que uno está utilizando, ¿no? Los tiempos de permanencia, todas esas cosas. Calcular también la ultrafiltración semanal, ¿no? Preguntar el volumen de la orina de 24 horas, el volumen del líquido que ingiere en 24 horas, ¿no? Para poder también ver la presencia del edema, ¿no? A qué se debe ese tipo de complicación, ¿no? Y sobre todo también evaluar el estado de higiene del paciente, evaluar que esté el cabello, bueno, no tan corto también porque hay pacientes que no les gusta tener el cabello corto por su religión o por otro tipo de creencia, ¿no? Pero en lo posible, que su cabello esté peinadito, que se haga su cola, su moñito, que no esté despeinada, no siempre le sugiere eso porque siempre es bueno que, por más de que uno esté delicado, ¿no? O esté enfermo, no quiere decir es que uno tampoco va a estar totalmente descuidado, siempre es bueno arreglarse de una manera sencilla, ¿no? Pero arreglarse y siempre estar con una higiene limpia también, pues, ¿no? Y como les dije, no siempre identificar algún riesgo en el paciente, por ejemplo, acá en estas imágenes, como pueden observar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se está viendo que el orificio de inserción de acá de catéter, mire, está totalmente rojo, mire, está todo rojo, irritado. Acá igual, mire, se está formando un granuloma, acá. Y este de acá es una mala fijación. Como ustedes pueden observar, el catéter no debe de estar así. Siempre tienen que estar puesto con su cangurito, o en todo caso, si no se tiene cangurito, ponerlo como un bolsillito adherido al abdomen. Ya se tiene que ver eso. Y realizar, obviamente, la curación adecuada de ese tipo de inserción, ¿no? Para evitar algún tipo de complicación, porque por medio de este catéter que ingresa al peritoneo, se puede hacer una peritonitis y el paciente sí o sí se muere rápidamente porque está por dentro internamente, pues, y hay una mayor vascularidad por donde está insertado el catéter, más que lo que es el catéter de hemodiálisis, porque el catéter de hemodiálisis, si bien es cierto, está conectado por la subclavia o por o el femoral, ¿no? Lo está directo. Y la infección generalizada más rápido es la de la diálisis, llega más rápido de la diálisis peritoneal que que la hemodiálisis o del catéter venoso central. Ahora, después que ya uno ha culminado la atención, ¿no? Del paciente, en este caso, se debe de hacer la entrega de próximas citas. Si bien es cierto, la aproximación de las citas de lo que es terapia de hemodiálisis, normalmente siempre se realiza aproximadamente entre de, a ver, el paciente que recién ingresa a lo que es diálisis peritoneal, las citas siempre van a ser cada semana, hasta que el paciente ya, se podría decir, agarre la onda y realice un adecuado manejo de lo que es diálisis peritoneal. Después que el paciente ya ha realizado todas esas cosas, el paciente después de eso ya va a ir a hacer em, capacitado, ¿no? Y en esas sesiones siempre se le pide que el paciente vaya 3 veces por semana para poderlo inducir de una manera adecuada. Después de eso, ya el paciente realiza su tratamiento solo y regresa
después de 10 días o 15 días de haber iniciado la terapia de diálisis peritoneal para evaluarlo, para ver cómo está. Ya, y obviamente también para que pase consulta médica, pues, ¿no? Con el doctor, y el doctor también puede evidenciar cómo está adaptándose el tratamiento al paciente o el paciente se esté adaptando al tratamiento de una manera adecuada, de una manera asertiva, o de repente está que le causa algún tipo de incomodidad al paciente, o de repente el paciente también, bueno, le causa algún tipo de malestar, ¿no? Quizás, le incomoda. Porque hay pacientes que pueden estar en la hora de la capacitación, de la inducción, bien aceptables, todo eso, pero ya cuando empiezan a hacer el tratamiento en sí, ya lo ven muy cansado, lo ven de repente ya muy monótono y a veces tienden a aburrirse y ya desisten del tratamiento de diálisis peritoneal y se enfocan a lo que es hemodiálisis, porque obviamente el terapia de hemodiálisis es mucho más fácil porque una que el paciente no hace nada, solamente viene, se sienta y lo que hacemos todo es el personal de salud. El personal de salud arma su sistema, se va a su sistema, programa la máquina. Lo único que hace la enfermera, ¿no? Es obviamente iniciarlo, ya sea por fístula, por catéter, realizar su curación del catéter, ¿no? Programarlo en máquina, sacarle la cantidad de líquido que él lleva. En cambio, en una diálisis peritoneal prácticamente él lo hace todo. No, la enfermera ya no hace nada, pues. Entonces, por esa razón, la gran mayoría a veces desierte de este tipo de tratamiento, pues, ¿no? Por evitar algún tipo de aburrimiento, porque mayormente se aburren, y es la verdad, la gran mayoría se aburre y siempre desisten de este tratamiento, pero yo pienso que es mejor la terapia de diálisis peritoneal que la hemodiálisis. Me refiero en el aspecto de que no daña tanto al paciente, porque en realidad las dos terapias son buenas, porque las dos obviamente tienen la misma finalidad de eliminar líquidos y toxinas, ¿no? Pero como les digo, una es más tediosa que la otra, ¿no? Y la gran mayoría de los pacientes que se realizan por diálisis peritoneal y lo que se realizan en diálisis, una característica principal es que, por ejemplo, eh, l- l- el paciente, el paciente que está en hemodiálisis se tiende a oscurecer más que el paciente que está en diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque como el riñón ya no elimina totalmente los productos de desecho, ¿no? Este, la piel se tiende a ver normalmente oscura, ¿ya? Y una de las causas mayormente es porque hay una decoloración que es causada mayormente bueno, yo les hablo en lo que es hemodiálisis, pues, ¿no? ¿Por qué se da? Porque hay mayormente un decoloramiento que está relacionado con la retención de pigmentos, ¿no? O sea, esos pigmentos, normalmente nosotros tenemos pigmentos en nuestra piel y también pigmentos, como todo pigmento, tiende a veces a despigmentarse, pues, ¿no? Y esa despigmentación uno lo elimina por medio de lo que es la orina. Pero no me refiero a que nosotros vamos a eliminar el color, no eliminamos color, sino que siempre hay una cantidad de despigmentación que es de desecho, ¿no? Que el cuerpo, que el riñón elimina, pues, ¿no? Así como también el riñón elimina proteína, elimina también algunos productos de desecho por la orina, igualmente también eliminamos pigmentos llamados urocromos, si no me equivoco son urocromos, ¿no? Son normalmente los que normalmente eliminamos y en los pacientes de hemodiálisis mayormente no hay una eliminación de estos, sino hay una retención de estos. Por esa razón, el paciente se tiende a volver de un color morenito, se oscurece su piel. Inclusive ustedes se pueden dar cuenta que hay pacientes bueno, que en su momento bueno, están en tratamiento de hemodiálisis y en su momento ha sido, pero muy, muy, muy blancos, blancos gringos, a la larga, obviamente no se vuelven morenos, ¿no? Pero un poquito trigueñitos se vuelven. Pero las pacientes que han sido trigueñitos se vuelven totalmente morenos, inclusive hasta bien negritos se vuelven por esa retención de esos pigmentos, pues, ¿no?
Entonces, esa es la gran diferencia entre la diálisis peritoneal con la hemodiálisis, porque en la hemodiálisis hay esa retención, en cambio en la diálisis peritoneal no, porque como es un intercambio de la bolsa, ya no lo hace la máquina, sino de una manera gradiente, ¿no? Ya se hace de una manera física natural. En cambio, en la en la diálisis hemodiálisis lo hace la máquina. Entonces, la máquina no tiene, no es igual que tú elimines naturalmente, ¿no? Por medio de gravedad. En cambio, la diálisis peritoneal hay de dos tipos. La diálisis peritoneal que se realiza, como ustedes pueden, han oído, ¿no? Habrán escuchado en algún momento, los tipos de diálisis peritoneal, ¿no? La diálisis peritoneal, ¿cómo se llama? La diálisis peritoneal, la normal, que nosotros normalmente tenemos, que la diálisis ambulatoria continua, ¿no? Y la diálisis peritoneal automatizada, ¿no? La diálisis peritoneal ambulatoria continua es la que yo le estoy explicando, que es la que mayormente las personas, ¿cómo se dice? Optan, porque una que es económica, pues económica porque no necesitas pagar nada, solamente comprar tus materiales y en algunos casos hasta el hospital te brinda esos materiales por tener un seguro que se llama FISAL, ¿no? El FISAL es un fondo intangible de salud en el cual va a cubrir enfermedades caras. En este caso tenemos la hemodiálisis, las enfermedades oncológicas, las enfermedades por leucemia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, enfermedades que normalmente generan un gasto, ¿ya? Entonces, la gran mayoría opta por la diálisis peritoneal ambulatoria o la también llamada DPAC. Esas son sus siglas, ¿no? DPAC o diálisis peritoneal ambulatoria continua. ¿Ya? Y como les comento, pues no ese es el intercambio de cambiar las bolsas de manera manual, ¿ya? Y ahí sí no hay ningún tipo de costo, ¿no? O cosas así. Y ya, y se realizan, como les dije, ¿no? En un día, ¿no? En un día hasta te pueden realizar de 3 hasta 4 cambios de bolsa. Por eso les digo que la gran mayoría de los pacientes desisten de ese tratamiento porque, como les digo, no es tedioso, pero sí demanda de mucho cuidado, demanda de estar pendiente, de ver el horario, ¿no? El horario adecuado del cambio, ¿no? A qué hora me toca cambiarlo, porque piensen que son 3 o 4 cambios de bolsa pues, al día, ¿no? Para dejar el líquido pues en el abdomen por varias horas antes de drenarlo, pues, ¿no? En cambio, en la diálisis peritoneal automatizada, ahí o también llamada la DPA, esa ya necesitas de una máquina, pero no es una máquina de hemodiálisis, sino es una máquina pequeña, ¿no? Chiquita, portátil, ¿no? Que eso mayormente te da el hospital. En lo que es MINSA y es salud, en lo que es MINSA, no he visto que den esa maquinita. Lo que yo he visto es en lo que es salud, he visto que dan esa máquina. Por ejemplo, en el hospital Lasarte, he visto que en lo que es el servicio de DEFRO, sí da, sí da esa maquinita, ¿no? Y esa maquinita lo presta el hospital. Lo presta el hospital en convenio, obviamente, ¿no? Con el asegurado, le hace firmar un consentimiento y todo eso. Ven la condición de la máquina, cómo se está entregando. Cosa que cuando ya el paciente ya no desea seguir con el tratamiento, cambiar o cosas así, entrega la máquina, pero la máquina tiene que entregarla tal cual se le entregó. Así, sin lesiones, íntegra, que esté operativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no falte nada, ninguna de sus piezas. Esa es la ventaja que tiene ese DPA, ¿no? De diálisis peritoneal automatizada. Y como les comento, pues no, esta maquinita, a grandes rasgos les voy a explicar, ¿no? Que esta maquinita, por ejemplo, lo realiza el intercambio de líquido de hemodiálisis generalmente en las noches. O sea, el paciente ya se puso las bolsas, ¿no? Durante todo el día, todo eso ya llega, después que ya terminó su jornada diaria, pues no, ya todo lo que ha tenido que hacer durante el día, porque obviamente la gran mayoría son personas jóvenes que trabajan o estudian, ¿no? Entonces ya llegan en la noche ya generalmente se realiza este tipo de cambio, ¿no?
Y aquí, pues ya, pues, después de que se realice ese tipo de cambio durante la noche, el abdomen tiene que quedar obviamente vacío, ¿no? Al día siguiente, pues porque para que pueda no haber daños, pues, ¿no? Y que pueda alterar esto, ¿no? Y esta maquinita se programa, pues se programa por durante toda la noche, cosa que al día siguiente, o sea, se programa y usted puede dormir, ¿ah? Se programa la maquinita, lo que tiene que extraer, eliminar, todo eso, y usted puede dormir tranquilamente en su cama y ya, y al día siguiente se levanta como nuevo, ya sin líquidos, sin nada. Por eso, como les digo, estos dos tipos de variaciones, y combinaciones, ¿no? De la diálisis peritoneal, está dando un buen resultado, ¿no? Pero la gran mayoría, como les digo, opta por lo que es hemodiálisis, pues, ¿no? Pero en diálisis peritoneal, mayormente optan por la DPAC, ¿no? Que es la diálisis peritoneal ambulatoria continua, pues, ¿no? Pero también las aburre, pues, ¿no? Pero la más barata es esa, porque la otra, como les digo, necesita la maquinita. Pero, por ejemplo, acá en el Hospital Belén que yo trabajo, normalmente utilizan la diálisis peritoneal ambulatoria continua, porque son pacientes pobres, ¿no? Son pacientes pobres que necesitan no tienen muchos ingresos económicos. Entonces, como no tienen muchos ingresos económicos, normalmente inician esto. Y hay bastante aceptación, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en el Hospital Belén tenemos dos unidades, ya una unidad de lo que es hemodiálisis y tenemos una unidad que recién hemos abierto hace, a ver, aproximadamente del mes de mayo, será pues, mayo, junio, sí, no, abril será, recién tendrá 3 meses abierta la unidad de hemodiálisis, de diálisis peritoneal. Ya recién tiene 3 meses, pero en lo que es diálisis peritoneal, recién estamos dializando peritonealmente. Ya tenemos aproximadamente 6 pacientes, sin mentirles. 6 pacientes. Hemos tenido en realidad 8, pero ya 2 se han ido de alta, ya están en casa. ¿A qué nos referimos de alta? O sea, que ya se les ha dado el pase para que vayan a su casa a realizarse el tratamiento después ya de haber sido entrenados en el hospital, de haber visto cómo se tiene que realizar este intercambio y todas esas cosas. Ya, después de eso, eso es lo que hacemos en el Hospital Belén. En el Hospital Belén hacemos un seguimiento, todo esto, al paciente lo educamos y le decimos lo que tiene que hacer, todas esas cosas, y le damos unas terapias de hemodiálisis, aproximadamente unas 5 o 6 acá en el hospital. Ya después de eso vemos cómo está rindiendo, ¿no? Si está siendo factible, está siendo favorable lo que estamos nosotros capacitando, ¿no? El tratamiento y viendo eso cómo va, si va bien, se le da, como se dice, la alta, ¿no? Ya el acceso para que vaya a casa y lo realiza en su casa ya de la manera tranquila como debe de realizarlo, ¿no? Pero y si no, mm, ya se opta por lo que es hemodiálisis, pues, ¿no? Pero la cosa es siempre buscar, como se dice, la mejora para el paciente, para que así, en cierta manera, ellos también, no se generen tampoco daño, pues, ¿no? Porque les comento, pues, ¿no? Hay pacientes, como les comento, como antes les comenté, no hay pacientes que, por ejemplo, siempre se opta por lo que es terapia de hemodiálisis. Primero lo que se opta es por la diálisis peritoneal, ¿no? Pero también les comento que a veces también hay casos que no solamente es el hecho de colocar de frente al paciente diálisis peritoneal, porque hay muchos pacientes que estando en hemodiálisis, hay pacientes que, por ejemplo, ya no tienen accesos. Y eso ha pasado en varios pacientes de donde yo trabajo de manera particular en clínica de hemodiálisis, que teniendo una fístula bonita, adecuada, a veces por el uso, a veces también por el tiempo del acceso, como todo, ¿no? Como todo material, ¿no? Toda cosa que uno utiliza bastante tiempo, llega un momento en el cual ya el uso se termina, ¿no? Y obviamente se deteriora con el tiempo, pues, ¿no? Porque todo lo nuevo siempre se vuelve viejito y siempre es bueno cambiarlo, ¿no?
Pero en el caso de pacientes de hemodiálisis no le puedes cambiar la fístula, le puedes cambiar el catéter, sí, pero la fístula también, pero es muy cara, y aparte que es muy cara, la fístula también, el CIS casi no te lo cubre, o sea, y si te lo cubre, te cubrirá, ¿qué? Pues, ¿cuánto será? El 10%, y esto es porque en realidad una fístula para que te lo hagan demora. Si lo haces por el hospital, demora aproximadamente, sin mentirte, 2 meses. Y esto es si tienes algún conocido, pero si no tienes conocido, o sea, te demora bastante. Y la gran mayoría opta por hacerlo de manera particular. Pero al hacerlo de manera particular, también es tedioso. ¿Por qué? Porque al hacerlo de manera particular, una fístula, si es que no me equivoco, está entre 4.000 a 5.000 soles. Entonces ustedes piensen, más o menos, saquen su cuenta, cuánto es lo que el paciente tiene que ahorrar para, para conseguir esa cantidad. Y ahora sí te lo harán bien, porque hay muchos casos de que hay cardiovasculares que te hacen unas excelentes fístulas, como hay otros que te hacen unas fístulas, sinceramente, que solamente para robarte el dinero, para sacarle el dinero al paciente. Y ustedes imagínense gastar esa plata por una sola vez. No, inclusive también para el catéter también es otro. Otra jarana también para el catéter, porque el catéter también es otro. Hay pacientes, o en el hospital sí te lo hacen también rápido, gratis, pero si tú lo quieres hacer de manera particular, te cobran aproximadamente 2.500 soles. Y esto es, ¿ah? Y esto es, ¿por qué? Porque uno que tienes que ver si el catéter es un catéter permanente o es un temporal. Si es un temporal, te cobran 2.500. Si tú no tienes, o sea, 2.500 te cobran todo. Pero si tú, por ejemplo, consigues el catéter, te cobran 2.000. ¿Ya? Ahora, en lo que es catéter permanente, es aproximadamente de 3.500 hasta 4.000 soles. Yo siempre opto y les aconsejo a los pacientes de hemodiálisis que si en caso desean hacerse algún tipo de ¿cómo se llama de procedimiento, ¿no? O de catéter, que se coloquen, siempre les digo, el permanente, antes que el temporal. Pero hay pacientes que son pobres, ¿no? Y los que son pobres, de bajos recursos, siempre optan por el temporal, ¿no? Y es triste porque el temporal, su mismo nombre lo dice, es temporal, solamente te dura un mes. Según la literatura, es un mes. No es que un mes y medio, 2 meses, 3 meses, un año, medio año, no, es un mes. Que hay pacientes que lo hacen durar más tiempo, eso es otra cosa. Pero según la literatura es un mes, no es más tiempo. En cambio, el permanente te dura de 3 hasta 5 años. Claro que obviamente el precio es el doble, es mucho lo que cuesta, y también tienes que irte a un médico que te coloque bien, porque también hay casos en los cuales, bueno, no te lo colocan bien y cosas así. Pero siempre se sugiere eso. Yo al menos particularmente a las personas mayores, a los adultos mayores, yo particularmente siempre les oriento por colocarse un catéter venoso central, pero permanente. Porque ¿para qué? O sea, ¿para qué forzar a una persona mayor, adulta mayor, a crearle una fístula? Claro que obviamente está bien, sí, no digo que no, está súper bien que le hagan la fístula, pero es un procedimiento que doloroso. Aparte les va a generar también un trauma a ellos porque, o sea, lo vas a exponer, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? En cambio, el catéter venoso central es, mm, no te, o sea, te va a doler a la hora que te colocan, obviamente, pero de ahí ya no te duele porque después que ya empiezas a iniciar sesiones de hemodiálisis, ya no te va a doler. En cambio, una fístula, todas las veces que vas a venir a dializarte, te van a hincar, te van a canular y obviamente sí te va a doler. Porque el que diga que no le duele, hay pacientes que cuando uno los canula dice, ay, no me duele, señorita, ¿no? Como hay pacientes que sí les duele, ¿no? Por eso les digo, o sea, yo particularmente a los pacientes mayores opto
siempre que se vayan con su catéter permanente, pero si no se puede, ya en todo caso, su temporal, ¿no? Pero siempre cuidando eso, pues. Las fístulas no soy tanto de recomendar a los adultos mayores porque los adultos mayores mayormente, como son mayorcitos, ya da pena exponerlos a esos, ¿no? Y a los jóvenes sí, para mí, factiblemente que sea fístula, porque los jóvenes mayormente son personas que están en constante movimiento, trabajan, hacen sus cosas, salen a sus reuniones, ¿no? Y tienen un montón de cosas que hacer, ¿no? Que para mí sí sería más factible una fístula que un catéter, porque un catéter genera demasiado cuidado, ¿no? Y sobre todo una persona que tiene catéter necesita que alguien también lo cuide, porque no solamente es el hecho de solamente tener el catéter y ya, no, sino de tener el catéter, cuidarlo, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, sí, sí lo cuido, pero no es lo mismo a que alguien te esté ayudando a cuidarlo, a que tú lo cuides, porque la gran mayoría, hacemos actividades diferentes y en algún momento se nos puede pasar. Por eso siempre se recomienda las fístulas a los pacientes jóvenes, más que el catéter. Y como les comento, es así, ¿no? Esa es la realidad. Más que en diálisis peritoneal es más barata, pero no hay mucho, no hay mucha demanda, o sea, no es tan comercial como la hemodiálisis. Acá, por ejemplo, en hemodiálisis tenemos un montón de clínicas, acá en Trujillo, que realizan hemodiálisis. En Chocope también tenemos una nada más. En Chimbote sí hay varios, en Chiclayo también. En Lima también hay bastantes, ¿no? Pero en lo que es diálisis peritoneal, solamente tenemos acá en Trujillo, pero no tenemos de manera particular. Tenemos en el hospital Lazarte y en el regional tenemos, pero no una unidad ni una área, sino que algunos pacientes lo realizan, pues no de manera ambulatoria, pero muy pocos. No es como en el Belén, que en el Belén tenemos aproximadamente, como les comento, 8 pacientes, 6 pacientes creo tenemos, pero tenemos una unidad específica donde ahí se realiza este procedimiento. En cambio, en el regional, no tienen una unidad específica tampoco donde dialicen, pero sí también dializan, pero no en unidades, sino por ejemplo, en tal servicio necesita tal paciente que lo dialicen, van de manera portátil y dializan. No es como en el Belén que tenemos un área específica donde llevamos a los pacientes y los dializamos. Y en el Azarte también se tiene, pero en el alta complejidad no se tiene diálisis peritoneal. En Chiclayo sí, y en Lima también. Pero acá en el norte solamente tiene Belén y Lazarte, nada más. Y acá, como les digo, este es un pacientito de la clínica, de un señor que antes se dializaba. Como les comento, como les comenté en su momento, ¿no? Hay pacientitos de que se dializaban, ¿no? Pero a veces las fístulas se tienden a trombosar por muchas complicaciones. No es porque les hayan hecho mal la fístula, eso no tiene nada que ver. Porque cuando les hacen mal una fístula, la fístula se logra ahí nada más. Ya, pero no. Una fístula se tiende a trombosar. ¿Por qué? Por muchas causas. La principal causa de una fístula que se trombose es que el paciente tenga una hemoglobina mayor de 16 a 18 en adelante. Segundo punto, que esa fístula haya sido un montón de veces infiltradas, o sea que haya tenido una mala canulación, infiltraciones, etcétera, etcétera. Tercer punto, presiones bajas. Paciente que tiene presiones bajas, sí o sí, candidato para que pierda la fístula. ¿Ya? Otra, paciente que trae mucho líquido, mucho líquido, ejercita mucho el corazón, deteriora mucho el corazón, porque el corazón hace un más gasto cardíaco para poder eliminar ese líquido, porque obviamente la hemodiálisis no solamente saca líquido de una parte del cuerpo, la hemodiálisis saca líquido de todo el cuerpo, de donde se haya más producción de él. Entonces, esas son las características principales por las cuales se puede, perder una fístula. Y ustedes saben que hay pacientes que, por ejemplo,
tienen difícil acceso y hay pacientes que hay que preservar mucho la fístula y hay pacientes que ya han tenido varios catéter. Entonces, a los pacientes que ya han tenido varios catéter y ya no tienen más accesos en ningún lado, ni en el derecho, ni en el izquierdo, ni en la pierna izquierda, ni en la pierna derecha, como última opción, ya si nunca ha estado en una terapia de diálisis peritoneal, como última opción es ingresarlo a una diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque es un paciente que si no se dializa sí o sí va a fallecer. Entonces, si ya sé que mi paciente no se puede dializar porque ya su fístula ya no da ni en la derecha ni en la izquierda, ya no tiene accesos ya. Y colocarle catéter tampoco es algo bueno porque también no se sabe que de repente también puede estar trombosado en ese lado de la subclavia. Porque ustedes recuerden que son accesos vasculares y puede empeorarse. Entonces, se opta por la diálisis peritoneal. Acá, por ejemplo, ustedes pueden observar la imagen. El señor, su bracito está edematizado, si lo pueden observar, ¿no? Sus deditos están hinchaditos, ya. Este es un paciente que tenía una fístula. Su fístula del señor ha tenido, si es que no me equivoco, 21 años, ¿ya? El señor se dializa desde los 20 años, ¿ya? Desde los 20 años aproximadamente. Este señor tiene aproximadamente, si es que no me equivoco, aproximadamente 45 por ahí, 40, 40 y tantos años por ahí, ¿ya? Pero el señor nos comenta que su fístula tiene aproximadamente 20 años. Después de estos 20 años que tuvo su fístula, se hizo otra en el otro brazo que solamente le duró 10 años, ¿ya? Entonces, este señor tiene aproximadamente esa edad, casi 40 y tantos, casi por ahí 50, pero el señor parece que fuera de más edad, parece que tuviera 70. Como les dije, la hemodiálisis es una enfermedad, es una terapia que, si bien es cierto, cumple su función de eliminar líquidos y todo, pero también te deteriora, ¿no? Entonces, este señor, como les comento, tiene una fístula, ¿no? Ya de tiempo. ¿Ya? Y como tiene una fístula de tiempo, ustedes se dan cuenta, sus deditos están hinchaditos. ¿Por qué? Porque están haciendo síndrome de robo. ¿Qué quiere decir? Que su fístula está taponeada. O sea, ¿qué quiere decir que está taponeada? Que está con coágulos por dentro de ella. Entonces, para que esos coágulos se salgan, este señor tiene que hacerse una limpieza con el cardiovascular. Pero el CIS no te cubre eso. Y si te lo cubre, tienes que esperar por lo menos aproximadamente entre 3 hasta 4 meses hasta que puedas conseguir cama y te puedas hospitalizar en el hospital y te puedan conseguir una cama en piso y te lleven a sala de operaciones. Pero si quieres algo más rápido, te cuesta esta limpieza aproximadamente 3.500 soles. ¿Ya? Entonces, por esa razón, este señor perdió su fístula y ya no tenía más accesos porque también tuvo catéter acá, acá, acá y acá. El catéter permanente nunca se puso. ¿Por qué? Porque es muy caro. Está 5.000 soles. Y él, como ustedes pueden observar, su casa es una casa modesta. No cuenta con tanta este, aportación económica, ¿no? Si bien es cierto, sus hijos lo apoyan, pero no es mucho tampoco el apoyo que ellos también puedan de repente dar al padre. Entonces, por esa razón, no se obtuvo, no se dio la oportunidad de colocar el permanente, sino la diálisis peritoneal. Y como ustedes pueden observar, la diálisis peritoneal que el señor está teniendo es la diálisis peritoneal ambulatoria, ¿ya? El DPA. Es el intercambio de bolsas. Como pueden ver, acá está su catéter y acá está la bolsa y acá están las dos bolsas de intercambio. Y acá está su hija dándole las charlas a su papá acerca de lo que es la terapia de diálisis peritoneal, todo lo que tiene que hacer, todo eso. Acá pueden ver su cangurito del señor. Ahí está su cangurito que le hemos hecho con gasita, cosa que cuando ya termina de dializarse, este cangurito se abre y se pone este catéter ahí, en su abdomen, y se cubre nuevamente. Y con la marca que normalmente utilizamos para este tipo de procedimiento es la marca Brown.
En lo que es hemodiálisis utilizamos nipro o fresenio, pero en lo que es peritoneal normalmente utilizamos Brau. ¿Y así? Ahora les voy a proyectar unos videos para que más o menos tengan una noción de lo que es diálisis peritoneal acá en el Perú, ¿no? Y todo lo que concerniente a lo que es lo que les he comentado acerca de lo que es en pacientes de lo que es hemodiálisis, pues, ¿no? A ver, acá les voy a proyectar. Soy Moni y bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer una diálisis. Así es, vamos a hablar de la manual o también conocida como ambulatoria. Antes de empezar, recuerda suscribirte aquí en el botón rojo y activar la campanita para que te llegue notificación cuando subimos videos nuevos y tengas esta información tan valiosa en tus manos. Así que comencemos. ¿Qué? Primero sacamos la bolsa de diálisis y revisamos su caducidad y si está en buenas condiciones. Vamos a acomodar la bolsa con las mangueras hacia arriba. Ingresaremos al microondas especial. Así de esta manera. Lo cerramos y ponemos un tiempo aproximadamente de 1 minuto a 2. Depende de la potencia de tu microondas. Cerramos ventanas y puertas. Ahora viene el lavado de manos. Pon mucha atención. Primero usaremos jabón líquido antibacterial. Este debe de contar con un dispensador. 10 veces palmas. 10 veces el dorso. 10 veces nudillos. 10 veces el pulgar. Y 10 veces uñas. Todo este proceso debe ser 10 veces en cada mano. Ahora enjuagamos nuestras manos. Y secamos con un papel semitoalla. Y cerramos la llave con la misma toalla. ¡Listo! Ahora limpiamos la mesa de trabajo. Damos 5 disparos, así como lo viste. Esta mesa es de acero inoxidable. ¿Y en el atomizador que viste? Este tiene 10% de cloro y 90% de agua. Este es nuestro desinfectante, o puedes usar ese. Ahora, con una franela especial para la diálisis, limpiaremos la mesa de trabajo de barrido hacia aquí. Si no tiene la mesa de metal, puede ser una mesa de madera, pero con un vidrio. Y lo limpiamos de igual manera. Sacamos la bolsa de microondas. Tiene que estar tibia. El microondas no debe de tener el plato que viene de fábrica. Tienes que quitárselo y estar muy limpio. Ahora limpiamos la bolsa con la franela. Pero desde arriba hacia abajo. Los bordes. Y abajo. Y lo colocamos en nuestra mesa con las mangueras hacia abajo. Volvemos a tomar la franela. Y ahora limpiamos muy bien la pinza. Y la dejamos en este lugar. Hay 2 formas de abrir la bolsa. Una es rasgando la pestaña. Voy a trabajar. Y la otra forma es con la pinza. Y lo hacemos de esta manera. Sin miedo, no se va a romper la bolsa de adentro. Ahora, sin tocar la bolsa de adentro, abrimos un poquito la bolsa de afuera. Y vamos con la segunda lavado de manos. Igual. Palmas, dedillos y todo lo demás. Tomamos la bolsa con mucho cuidado sin tocar la parte de afuera y la tiramos al piso. Y ahora lo ponemos del otro lado del área de trabajo. Recuerda que esta área ya está contaminada. Ahora trabajaremos en este sitio. Ahora despegamos la manguera
Separamos manguera por manguera. Fíjate bien, tienes que hacerlo con cuidados para que no lo rompas. Y no lo eleves mucho. Y listo. Mira bien cómo ya están despegadas. Ahora le toca la bolsa. Hay que despegarla y enrollarla con las mangueras. Y hacemos esto para checar que la bolsa no esté rota. Cuidando también que esté la flecha intacta. Ahora colocamos el tapón de este lado. Y nuevamente el lavado de manos. Nos ponemos jaboncito, luego las palmas, los toquillos, las pulgares, las uñitas, pagamos y secamos, secamos. Ahora sigue ponerse cubrebocas. Tapando muy bien la boca y la nariz. Tomamos la bolsa y la colgamos en nuestro tripié, clavo, lo que tengamos para colgarle. Cuidando que nuestra manguera no toque el suelo. Y la otra bolsa, no hay problema que toque el suelo. Ahora viene una parte importante. Tomamos el anillo y lo ponemos en el dedo del medio. Y abrimos el taponcito poquito y jalamos el anillo. Y listo. Conectas. Esta parte azul no se debe tocar para nada. Ahora pinzamos la manguera de infusión. Así de esta manera. Y tiene que sonar un clic. Y ahora abrimos de esta manera. Y empezará a rellenar. Ahora esperaremos que la bolsa relleне. Mientras tanto, o también puedes jugar videojuegos. Cuando ves a alguien dializándose, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? O también puedes bailar. O ver algunos de nuestros videos. O molestar un poquito a tu paciente. O darle un beso. Ahora que ya drenó, cerramos la llave. Y ahora vamos a romper la flecha de infusión. Y quitamos la pinza. Dejamos que pase el aire y cerramos la de drenar. Y volvemos a abrir la llave para que entre la diálisis. De esta bolsita de arriba que colgamos, ahora va a infundir al área peritoneal. Ojo, antes de infundir, si tienes algo de medicamento, tienes que ingresarlo en esta área, ya sea heparina con una jeringa. O también insulina. Limpiamos con un algodón con alcohol. Ya infundida la bolsa, cerramos nuestra llave. Fíjate bien que esté bien cerrada. Ahora pinzamos las dos líneas. De esta forma. Abrimos la bolsa del tapón de esta forma. Sin tocar el taponcito. En mi caso, me queda lejos el baño nuevamente. Ahora tengo que limpiarme con gel antibacterial. De igual manera, 10 veces, 10 veces, 10 veces, 10 veces. Y listo. Tomo el tapón, desconecto e ingreso mi tapón nuevo. Y ahora es hora de guardarlo. Esperen, no vean. Ahora vamos a revisar la bolsa de drenado. No se debe de ver turbio. Mira, se ve la mano perfectamente. Pesamos y anotamos. Bien, chicas, estos son nuestros pasos para lavarnos las manos. Tomamos nuestro cabello. Hay que tenerlo amarrado. Y
Revisa tus uñas que estén limpias, cortitas y sin color. Ahora abrimos la llave, ponemos nuestro jabón líquido, 10 veces palmas, el dorso, del otro lado, nudillos, los pulgares, las uñas y nos enjuagamos. Agarramos una semitoalla, nos secamos y cerramos con la toallita la llave. Y así es como se hace la diálisis. ¿Te gustó? Esperemos que sí. Si no, puedes también botar en la tarjetita de aquí arriba. No se te olvide suscribirte aquí en el botón rojo, es gratis. Y activar la campanita. Y así te llegarán más notificaciones. Como acaban de observar, eso es lo que es el tratamiento de lo que es diálisis peritoneal en casa, el cambiado de las dos bolsas, ¿no? Como les comento, es la cantidad de líquido que sale, ¿no? Ahí ellos lo suman, lo restan y dependiendo de lo que sacan es la cantidad de ultrafiltrado que se ha eliminado y hacen su balance y ven cuánto de líquido han eliminado, pues, ¿no? Y así, o sea, no es algo difícil, no es algo fácil, pero eso sí requiere de bastante, como acaban de ver en el video, de bastante concentración tanto del paciente como del cuidador, ¿no? También para que le pueda apoyar en cierta manera. Y como les comento, también tener un lugar específico donde puedan realizar este tipo de procedimiento con la finalidad de que no haya ningún agente infeccioso que pueda de repente causar algún tipo de infección durante el procedimiento y durante el paciente que lo está realizando, pues, ¿no? Para evitar así un tipo de complicación. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Ya nos vemos de aquí en 2 semanas. Buen fin de semana, nos vemos. Hasta luego.